derecho a que se escuche nuestra voz y participar en la toma de decisiones. Sentimos que la OLP está secuestrada y que los acuerdos de Oslo son un verdadero desastre. Dividió al pueblo, dividió a la tierra, dividió los derechos. El objetivo estipulado de la Carta Nacional Palestina de 1968 ha pasado de ser la liberación de toda la tierra palestina en beneficio de todo el pueblo palestino a un Estado que se establecerá Cisjordania en la Franja de Gaza, es decir, el 20% de la tierra para menos de la mitad de la población. La autoridad no mantuvo los objetivos estratégicos, ni fue capaz de lograr estos objetivos intermedios. Quedaba menos del 11% de la tierra de Cisjordania en la Franja de Gaza. Los asentamientos devoraron la mayor parte de las tierras de Cisjordania y Jerusalén, donde se establecerá el Estado que nos prometieron los padrinos de Oslo. Mire lo que los colonos están haciendo ahora en Hawara, Jerusalén, Jenin, en cada pueblo y en cada ciudad. Tenemos el derecho a exigir, presionar y crear un amplio impulso popular en todas partes para celebrar elecciones integrales, para que los 14 millones de personas elijan un nuevo Consejo Nacional. Que elegirá un verdadero comité ejecutivo que represente los intereses y las opciones del pueblo palestino, lejos de la coordinación de seguridad y la omisión a los dictados de los sionistas y sus aliados árabes, normalizadores que empujan a los palestinos ante ellos para encubrir su traición. Debemos participar en la acción política local, en todas partes, para crear una amplia base de masas que apoye a los derechos palestinos, que se hará aquí rendir homenaje a las comunidades palestinas en América Latina en todas partes, que realmente cambiaron la situación desde Honduras, Salvador, Chile, Belice, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera. Los palestinos han llegado a los palacios presidenciales y nos gustaría ver más solidaridad con la causa palestina y apoyo a la lucha del pueblo palestino. De aquí quisiera saludar las posiciones de los presidentes Lula, Maduro, Boric y otros, y por supuesto un saludo especial al pueblo, gobierno y presidencia de Cuba, que nunca han retrocesaron ni descuidaron su apoyo al pueblo palestino. Debemos fortalecer nuestra unidad interna, remover las causas de discordia y división y enfocar nuestro trabajo en todo lo que nos une. Por lo tanto, deseo que apoyen a los prisioneros palestinos, que suman más de 6 millones, de 6.000, incluidos 340 niños, 29 mujeres. Soy parte de la población europea en apoyo a los prisioneros palestinos, y un representante de Brasil llamado Dr. Jamal Salem está participando en nuestra conferencia. También el Dr. Jihad Yusef de Venezuela. Finalmente, me gustaría sugerir que forme un comité de América Latina, de América del Norte y del Sur, compuesto por 6 a 10 personas, para consultas continuas, reuniones, coordinación, intercambio de visitas, reactivación de eventos conjuntos como el Día de la Tierra, el Día de los Mártires, la Nakba Palestina, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que celebra el 29 de noviembre de cada año. Muchas gracias. Buenos días, buen día. Quiero practicar un poquito mi árabe. No hablo el árabe, conozco el alfabeto, conozco los fonemas, y por respeto a las personas que asisten al evento, quiero hacerle una pequeña presentación de mí. Pero comprendan, soy descendiente de tercera generación. Bueno, ya les dije, Sabah al Khair,
أنا الباقر حداد. أنا عضو في جمعية ثقافية كولومبية عربية في قرطاجنة. هي مدينة كاريبية مثل برانكيليا. أنا من أصل عربي، من جهة أمي كان أجدادي إنهم من بلاد الشام. ولدوا في قرية كداسور في شمال لبنان. Espero que hayan entendido. Bueno, como les digo, vengo de la asociación. ¿Cómo dice? Me dicen que el tiempo apremia, pues. Soy miembro de la Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena de Indias, una asociación que nació en el año 1968. Primero se llamó el Centro Cultural Colombo-Sirio. Fue fundado por el señor George Baladi. Fue muy activo con el partido de los Qaumi en Siria. Luego, el año 82, cuando la invasión israelí al Líbano, cambió el nombre por Centro Cultural Colombo-Árabe, y desde el 2006, con el bombardeo israelí al Líbano, la asociación tuvo nuevos miembros y cambió a la Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena de Indias. Mi tema es un tema que, a mí me gusta mucho la historia. No soy académico, soy graduado en administración, pero desde muy joven me impactó la invasión israelí al Líbano. Me impactó mucho toda esa guerra que se ramificó, digamos, en diferentes... una guerra que se envileció en un momento. Me impactó Sabri Shatila, y desde ese momento he sido un investigador de la cultura árabe, sobre todo de donde provienen mis ancestros, en mi lado materno. Mi tema es la arabidad palestina y la etimología del nombre Palestina. La historiografía ha impuesto la narrativa que la cultura árabe surge con el Islam. Incluso hay autores árabes que han escrito libros como La historia de los árabes, de pronto algunos de ustedes lo conozcan ya, Albert Hourani, que cuentan la narrativa de la historia de los árabes según el surgimiento del Imperio Árabe y el Islam, que muchos han interpretado como una horda de árabes, de beduinos que invaden Siria, que invaden la Mesopotamia, que llegan al norte de África y que llegan hasta la península ibérica. Y que, por lo tanto, ellos van reemplazando a otros pueblos. Prácticamente quieren decir que hay un repoblamiento de los lugares a donde se va extendiendo la cultura árabe. Esa narrativa la aprovecha el sionismo, específicamente en Palestina, para Palestina, dando a entender que los árabes fueron unos invasores que también ayudaron a acabar con lo que había de los israelitas bíblicos. Los israelitas bíblicos y como si los palestinos fueran unos descendientes de solo beduinos, que al sionismo ya no le basta tampoco esa narrativa ficticia de una diáspora desde Judea, como ya lo dijo Shlomo Zalman en su obra La historia, la invención del pueblo judío, que la narrativa de la diáspora judaica en realidad no hay una cronología, no hay nada que lo compruebe. Al sionismo no le basta esa narrativa, sino que ya dice que los árabes desplazaron a los judíos. Pero no se cuenta que es que los árabes ya estaban en Palestina, que convivían con la cultura cananea y también con las personas, con el pueblo que se arameizó posteriormente desde el dominio babilónico y desde el dominio persa. Hay otra narrativa que me he dado cuenta porque he conocido personas con las que he discutido,
que provienen hacen parte de organizaciones, se han vinculado, han tenido conversión al judaísmo mesiánico y provienen de iglesias pentecostales, y veo que hay una narrativa que constantemente les están dando, y es que les dicen, no, es que Palestina se pobló en la época del Imperio Romano, basándose en pequeñas cosas que ocurrieron durante el Imperio Romano, como fue, digamos, el exilio o el desplazamiento de población al norte de Siria, de población cristiana al norte de Siria, que fueron algunos casos que desplazaron y los reinstalaban en Palestina, y como si Palestina fuera una tierra vacía. Esas cosas hay que revisarlas en la historia. Hay mucho negacionismo hacia la cultura árabe, incluso a veces la academia no ayuda. Cuando me refiero a la academia, me refiero a la academia en América Latina. No hay mucha profundización en los programas de historia en las universidades latinoamericanas sobre cómo es la historia de los árabes en la Gran Siria, en la Siria histórica, Palestina, todo ese territorio donde provenimos la gran mayoría de los inmigrantes árabes en América Latina. Sin duda, Palestina tiene una marca especial por las religiones que ahí surgieron. Tiene una narrativa en ella por siglos. La Biblia, y por lo tanto también el Tanaj judío, se le consideró que su narrativa es histórica. Y solo hasta los años 50 es que se manifiesta sin mucha difusión que los libros religiosos no son históricos, aunque en ellos se nombren personajes que existieron, que se nombren lugares, sucesos, pero en realidad no es hablar de historia, no es hablar de historia de los pueblos, sino que su finalidad es la relación del hombre con Dios, el cual es el eje de la narrativa. Incluso Dios narra la narrativa religiosa. Eso se ha hecho que se asuma la narrativa bíblica y la asuma el sionismo a su favor, sin que haya un pronunciamiento que se conozca y se ha difundido desde la misma academia de los estados laicos, que digan algo. Y prácticamente la investigación científica en materia de arqueología, de antropología, lingüística, son subestimadas, incluso se está siendo desconocidas por gran parte de la humanidad, de la población, que a veces no tiene ni idea de lo que es la historia y cómo funciona la historia. En las escuelas hay mucha deficiencia en la enseñanza de la narrativa científica. Bueno, Palestina y toda la gran serie histórica son muy importantes en el desarrollo de la evolución de la humanidad. Es el primer paso que hacen las humanidades, voy a hablar de más de 100.000 años, desde África hacia territorio asiático. Es allí, en Palestina, en el Levante, que se va tergiversando la humanidad. De allí parten los que pueblan Europa, de allí parten los que pueblan el resto de Asia. Esa es la importancia. Lo mismo que es allí, en ese territorio, donde hay un quiebre de las lenguas afroasiáticas. Las lenguas afroasiáticas, y va naciendo lo que conocemos como el protosemítico, que yo le diría protosirio-arábigo, por ser el término que se está usando en la lingüística, por ser la Siria histórica y la península arábiga donde se generan todas esas lenguas que se van ramificando, sobre todo se va ramificando, generándose un semítico occidental, un semítico oriental. Y de este semítico occidental, donde surgen las lenguas como el cananeo, como el arameo, como las lenguas norarábigas, incluso las lenguas semíticas meridionales,
que se hablan, o sea, hay algunos dialectos que se hablan aún en Yemen y Omán, y también de lenguas etiópicas. Palestina es importante también, bueno, le llamaron Canaán, y eso, hay un debate, bueno, hay unos que dicen que es un nombre que procede de los horritas, que es un pueblo que vino del Cáucaso e invadió lo que los acadios llamaron Amurru, que posteriormente llamaron a Bernájara o Siria histórica, que posee, pues posiblemente puede ser una voz que sea Canajna, y que bíblicamente se conoce como Canaán y que ya es parte del léxico también de los historiadores. Y por lo tanto, al sur de esa Siria histórica de Canaán, ahí coincidían pueblos norarábigos que el historiador, que el lingüista jordano Ahmad al-Jalat ha sido muy claro y muy estudioso con la lengua árabe. Habla de unas lenguas norarábigas como el ismaico, el safaítico, el antiguo hijazi y el nabateo. Eso es muy importante, que prácticamente son las que van generando como que el valor a lo que se conoce como árabe clásico y la dialectización del árabe. Bueno, el historiador griego Heródoto, ya me estoy hablando del siglo V antes de la era cristiana, es el que expresa, digamos, para el mundo occidental que hay un pueblo que se llama árabe. Entonces, ustedes sabrán lo que tienen la lengua materna, el árabe. Árabe, una palabra que puede significar expresar. Por lo tanto, y árabe es una persona que se sabe expresar y como se entiende, hay una identidad entre ellos. A diferencia de decir Ayami puede ser que es foráneo, que es diferente. Entonces, los helénicos, como Heródoto, se dan cuenta que se dicen árabe o yara y crean esa palabra, le agregan unos sufijos griegos para generar árabes. Por eso, cuando Heródoto dice en Palestina viven fenicios, sirios y árabes. ¿Quiénes son los fenicios? Los cananeos. ¿Quiénes son los sirios? No son los de la República. Mucha gente que cree que eso es la República. No, él se está refiriendo a esa Siria de nombre helénico, derivado muy posible de Asur, del imperio asirio, y después se va dividiendo y queda Asiria hacia el oriente del Éufrates y hacia el occidente del Éufrates le llaman Siria o Siria, como sería en el griego antiguo, generándose entonces los sirios son los arameos. Y así hay, incluso en las Biblias inglesas, cuando hablan de arameos dicen sirios, no dicen arameos, algunas veces, muchas veces lo dicen. Y los árabes, ¿quiénes son los árabes? No lo cambié. Eso que vemos marcado ahí es el reino de Kedar, o Kedarita, como dicen bíblicamente, donde lo mencionan muy levemente. Es un reino árabe que existió siglo VI antes de la era cristiana. Miremos el espacio, abarca el Sinaí, el sur de Palestina, que prácticamente es la mitad de Palestina, de la Palestina histórica, llega hasta incluso Gaza. Gaza es un importante puerto para ese reino. Es zona de tráfico de lo que se lleva desde la península arábiga hacia el Mediterráneo, todo el incienso, la mirra. Ese reino de Kedar duró, no se sabe exactamente cuándo desaparece, pero cuando ya desaparece surge otro, el reino nabateo. El reino nabateo, sabemos de Petra, Jordania. Los nabateos son importantes para la cultura árabe porque ellos generaron un tipo de alfabeto derivado
que ellos tomaron del alfabeto siriaco. Ya los arameos tenían dos tipos de alfabeto. El alfabeto que usualmente llamamos hebreo, que no es hebreo porque lo inventaron los arameos, que después los rabinos masoretas estilizaron con puntuaciones, pero es un alfabeto inventado por los arameos. Y el alfabeto siriaco, que se dice también como la lengua de Edesa, que surge al norte de Siria. Ese alfabeto se usaba. Ese alfabeto fue el que origina, del que se basa el árabe clásico, por ese sistema de letras enlazadas, porque si vemos el alfabeto cananeo y el alfabeto que llaman hebraico, alfabeto arameo antiguo, cada fonema es un símbolo sin enlaces, separados. El árabe tiene separados también, pero tiene sus reglas donde hay enlaces de las consonantes. Por lo tanto, el nabateo es, digamos, un reino muy importante, y vemos la presencia de los árabes conviviendo con los cananeos. Ya en ese periodo de los nabateos empieza una arameización de Palestina. ¿Quién hace esa arameización? Aunque los babilonios dominaron, y los babilonios, el imperio neobabilónico utilizaba el arameo, los persas utilizaban el arameo hacia el occidente de su imperio. Palestina es un territorio también muy importante para el imperio persa. En mi caso particular, hay mucha historia, pero en mi caso particular, para mí, ese monoteísmo que se creó en Persia, el mazdeísmo, tiene una incidencia muy fuerte en ese monoteísmo que surgió en Palestina, el yavismo, que es algo que pertenece a las tradiciones mítico-religiosas palestinas, que el sionismo se lo quiere apropiar, y que no se puede permitir que esa historia sea de ellos. Entonces, como ya venía diciendo, la arabidad palestina, hay deidades que están muy importantes en el yavismo, que son El y Yehua. Que Yehua lo conocemos mucho en inglés como Jehová, o en español decimos, los que hemos tenido una tradición católica dicen Yahvé. Esa voz en árabe dicen, creo que dice Yehua. Y hay inscripciones donde se menciona una deidad en la época misma de los cananeos al sur de Palestina, dice Yahu, es donde proviene Yehua. Hay historiadores, incluso sionistas, como Israel Finkelstein, que escribió la Biblia desenterrada. Él es sionista porque él vive en el Estado de Israel y le paga a Israel, pero es un tipo que es muy bueno en la arqueología. Incluso él ha dejado que otras narrativas de sionistas que antes iban con un Tanaj judío en la mano y la otra una pala y escarpaban y decían, no, aquí queda Megiddo. Bueno, entonces aquí dice que en la Biblia, el Tanaj dice que aquí estaban los establos de Salomón. Bueno, vamos a escarpar, bueno, ahí esos son. Ya no había ninguna prueba de carbono 14 como para confirmar la antigüedad. Entonces, Israel Finkelstein revisa eso y dice algo muy importante. Lo que se llamó judíos o israelitas o hebreos bíblicos son de origen cananeo, cosa que la narrativa bíblica no dice. Siempre muestra al cananeo como el enemigo, tanto así que el filisteo, el enemigo vil que tiene el israelita es el palestino de hoy. Quieren infundir eso para toda una población que cada día le van difundiendo más esa narrativa religiosa como si fuera una verdad. La arabidad palestina es tan importante como lo fue la cultura cananea, la cultura aramea, incluso la cultura helénica. Pero ¿Palestina es árabe?
desde hace mucho tiempo. Convivió y dominó culturalmente. No digamos que posición o una dominación a la fuerza, sino que una cultura que creció y se arabizó, así como se arabizó también el resto de la Siria histórica, la Mesopotamia y también al norte de África. Es tan importante que ya las otras culturas que allí estuvieron no están vigentes, sin decir que esas descendientes de esas culturas que estaban antes, ellos no desaparecieron. ¿Quiénes los representan hoy? Los mismos palestinos, los mismos sirios, los mismos libaneses, los mismos jordanos, son descendientes de ellos. Lo que hay son cambios culturales. Y la lengua es muy importante a la hora de establecer las culturas. Por eso se dice cultura árabe. Ahora, sí, la cultura árabe tiene muchas ramificaciones por sus dialectos, subdialectos y acentos. Pero eso lo tienen todas las culturas, todas las lenguas. Entonces, cuando se quiere decir que los árabes llegaron y arrasaron, dominaron, se está muy equivocado. Solo hay un cambio cultural. Y había presencia árabe desde, por lo menos desde el primer milenio antes de la era cristiana. Ya hay una presencia árabe establecida que se puede decir son un pueblo, es un pueblo nativo de la misma región. Bueno, este tema, como digamos, estoy tocando a veces mismo personaje, no por mucho a Heródoto, por ser el considerado el padre de la historia, y es el primero que habla de Palestina como tal. Yo pienso que es un tema que está relacionado, porque esto da como para dos charlas diferentes. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, la etimología del nombre palestino. Usualmente, hasta en universidades, facultades de historia y de filología, se dice que el nombre de Palestina procede, incluso en los medios de comunicación que repiten todo, y pasa también a los medios de una educación más inferior como es la secundaria, que Palestina procede de esa voz Pleshtim, que la encontramos así como está en el alfabeto hebraico, el alfabeto hebraico o arameo, dice Pleshtim. Vemos que hay un im, que es un sufijo plural genitivo que tiene la lengua cananea, y eso aparece cuando se edita el Tanaj judío, y es posterior a la era cristiana. Ya a partir del siglo V era cristiana, es que se habla de Pleshtim. Heródoto, siglo V antes de la era cristiana, vemos literalmente ahí dice Palestine, pero en griego clásico eso se pronuncia Palestine. Es muy parecido a lo que escuchamos. Digamos, hay una variación, hay un diptongo, Palestine. Eso en griego clásico, cuando hay esa digamos, una A y una I, se dice, esa I suena como Palestine. Los antecedentes del nombre Palestina, digamos, bueno, el papiro de Harris primero, que dice, menciona unos pueblos del mar, que se ha asumido que esos pueblos del mar son los mismos filisteos, y que esos filisteos llegaron desde el Egeo e invadieron todo el Levante. Pero cuando hacen la investigación, los trabajos arqueológicos, lo que van encontrando, sobre todo en el área de la costa sur de Palestina, desde, digamos, Gaza hasta casi que Haifa, lo que encuentran es cananeo. Todo lo que encuentran es cananeo. Ellos quieren encontrar algo que diga: los filisteos no fueron de Palestina y por lo tanto fueron unos invasores que atacaron al pueblo elegido, y que ellos no son aquí, pero todo lo que encuentran es cananeo. Cada vez entonces hay más una forma de amarrar la historia de los palestinos, demostrando que son el pueblo.
Los egipcios dicen estas palabras, Peleset, que también puede ser, la han interpretado como Palesati. Palesati. Eso aparece en el papiro de Harris, y al que se le ocurrió decir que esos eran los pueblos del mar, que eran pueblos del mar, es a un curador del Louvre, que dijo, porque el papiro dice, los Peleset fueron derrotados por el faraón, el Ramsés III, en sus islas. Se asume que islas es en el mar. Los egipcios no eran un pueblo navegante como para ir al Egeo a pelear. ¿Por qué? Peleset es un pueblo cananeo que eran mercenarios del imperio egipcio, establecidos ¿en qué islas? Las islas del delta del Nilo. Eso es algo que me explicó muy bien una profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Decía, no, se ha ido un tema muy lejos, pero en realidad que los egipcios otorgaban tierras en el delta del Nilo a sus mercenarios. Posteriormente, en el siglo VIII, los asirios, que hablaban la lengua acadia, que es un semítico oriental, dicen Palasta para nombrar a quién, a Palestina. O también dicen Pilista. Vemos la escritura acadia, que es una escritura silábica, donde cada sílaba son 2 fonemas. En cambio, en griego clásico se dice Palestine. En arameo se dice esto ya desde la época de los persas y de los babilonios. Palestín o Pilastín. En la Midrash es un libro donde empiezan ellos a explicar su propia Torá. Y cuando se refieren a la tierra sagrada, los mismos judíos, ellos lo dicen en arameo. Dicen Palestín, Pilastín, o dicen Palestín. Bueno, ellos dicen Palestina. Y es la forma que adopta el árabe para decir Falastín o Filastín, porque el árabe carece del fonema de AP. O quizás ellos pronunciaban la P, pero escribían la F. Y el hablar común de las personas cambia a Falastín o Filastín. Entonces, ese es un tema que, bueno, es mi teoría, porque casi veo que nadie difunde esto, porque siempre quieren encontrar que el nombre que mismo de Heródoto es el nombre bíblico. Yo quería hablar de Filistea, bueno, pero ya el tiempo apremia para decir la diferencia entre Palestina y Filistea, porque hay 9 siglos de diferencia. Palestina es mucho más antiguo y Filistea es algo que surgió en el siglo IV, 9 siglos después. Surgió posteriormente en la Vulgata, porque San Jerónimo, al traducir el Septuaginta al latín, es el que hace la confusión. Entonces, muchas gracias. A bandeira do Brasil, que tem uma história. Fomos convocados ao dia da Nakba em 2011 na Jordânia. Fomos em 4 pessoas do Brasil para o dia da Nakba em 2011 na fronteira com a Palestina. Ao chegarmos na concentração na Jordânia com a bandeira do Brasil, os irmãos palestinos nos receberam muito bem e pediram até para escrever em árabe Falastin Hurra. E eu falei, escreva em árabe, que eu vou escrever em português e levar de volta ao Brasil. Eu, a companheira Soraya, mais 2 companheiros, estivemos nesse 2011, no dia da Nakba. Também em 2011, fomos entrar em Palestina, fomos impedidos de entrar em Palestina.
no final de muito interrogatório, falei a eles que não precisaria de sua permissão a entrar à Palestina, porque a Palestina é minha e não é de vocês. Bom, queria falar para vocês, primeiro que muitas coisas que foram ditas aqui me impressionaram. Muitos trabalhos apresentados, muita coisa que a gente aprendeu, de todas as pessoas que falaram, e agora nosso irmão deu uma aula para nós. Muito obrigado pela aula que deu para nós. Mas queria falar um pouco da luta que a gente vem realizando. Estou nessa estrada há mais de 40 anos. Acho que eu já passei por tudo que é teste que um palestino pode passar, inclusive a não permissão de que ele entre em sua própria terra. Nesses 42 anos, sou conhecido como palestino. Eu sou palestino. Inclusive, dentro da nossa atuação política, junto ao Partido dos Trabalhadores, cujo presidente eleito Lula manda uma grande saudação ao povo palestino. Também me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 1982. Porque tivemos o primeiro candidato palestino, o falecido Allah Irhamu Suhail Soyer, de São Paulo, que foi candidato a deputado estadual. E essa luta nunca mais parou. Eu não consigo viver sem lutar pela Palestina. Como árabe, como muçulmano que sou, como brasileiro, como ativista, como amante da liberdade e da justiça para qualquer ser humano, isso me envolve na luta do povo palestino. Nós, do Fórum Latino-Palestinos, temos uma nova concepção de trabalho que acho que a UPAL vai ter um papel crucial nesse trabalho. Lembrando que nós sempre, quando vamos falar com os governantes, os que nos apoiam, pedimos para eles: vamos romper com Israel, tem que romper com Israel. Mas nenhum governo pode romper com Israel. Devemos adotar uma estratégia diferenciada. Nós queremos criar um parlamento na América Latina, deputados, senadores dos diversos partidos, de diversos países. Para quê? Para que eles levem a seus governos, para que seus governos adotem somente as resoluções da ONU. Vou lembrar que o Boric, no Chile, no primeiro discurso dele, ele mesmo falou, não foi indicação de ninguém: eu vou cortar todo tipo de comércio com entidades, com empresas que estão em territórios ocupados palestinos. Olha que maravilha. Agora, imagine se isso virar uma pandemia na América Latina. Olha que fato político crucial que nós podemos criar. Nossa ideia, além dos políticos, envolver personalidades da América Latina. Quando o grande companheiro Mujica, por exemplo, e entre outros, para quê? Para que a gente crie uma força e dê força para os próprios governos da América Latina, que eles possam adotar essas medidas contra Israel. A ideia é que a gente faça esse trabalho até julho, agosto ou setembro. E que essa abertura e oficialização desse parlamento seja no Brasil, com a presença e abertura do presidente Lula para esse evento, para esse fórum. Além dele, talvez, e através dele, que a gente possa convidar outros presidentes e personalidades da América Latina. Por que eu estou dizendo isso? A gente está há
41,5 anos nessa estrada. A gente aprendeu, porque antigamente o que a gente exigia o rompimento de relação imediato. Isso nunca acontecia. Então nós temos que buscar outros mecanismos, como o irmão aqui dos Estados Unidos falou, de várias formas e atuações que estão sendo feitas lá, como a irmã também, a Lamis, da forma de atuação na área jurídica. Como a companheira, a irmã Suzana também falou da questão do colonialismo, que é uma coisa que a gente tem que usar com mais frequência para extirpar a ideia de que na Palestina tudo é permitido. E o ministro de Direitos Humanos do governo Lula fez um discurso radical na ONU. E eu vou pegar ele nesse discurso radical que ele fez. Quando ele fala do regime de apartheid da África do Sul, quando ele fala de racismo e de discriminação, eu vou cobrá-lo para que ele também use as mesmas medidas contra o apartheid do Estado de Israel. Nesse contexto, nós vamos precisar do irmão da Bolívia, os irmãos aqui da Colômbia, os irmãos de outros países que não estão aqui, não sei se tem alguém do Chile, por exemplo. Nós temos uma senadora da Bolívia, que foi ministra da Justiça, uma mulher maravilhosa, esteve conosco no Brasil, mulher porreta. Aliás, eu quero parabenizar as mulheres aqui presentes, que deram aula para nós, homens, de comportamento e entendimento do que é a causa palestina. Para ser palestino, não basta usar isso aí. Ah, entrou? Então é assim, gente, o fórum tem que ter parceiros. E o que eu ouvi muito aqui, eu quero fazer uma observação. Se falou muito da metodologia que a FEPAL usa, que o regime, esse regime, eu sempre digo que os palestinos têm um inimigo número 1, não é Israel, é esse inimigo interno que faz todo o trabalho sujo para Israel, para que ele possa continuar ocupando as terras palestinas, que essa autoridade, não sei do que, essa autoridade palestina. Nessa linha, muitos irmãos falaram que o comportamento dessa gente é ruim. Mas eu percebo que às vezes nós incorremos nesses mesmos erros. Nesses mesmos erros. Por exemplo, eu mesmo já sofri vários tipos de perseguição, por parte inclusive do presidente da FEPAL, que disse que ia puxar minha capivara, ia encerrar meu CPF. Vocês sabem o que isso significa? E como se isso não bastasse, irmãos, também um irmão palestino me processou, me levou em juízo, porque discordou da minha opinião, me chamou de terrorista a serviço dos sionistas, e eu lhe disse que eu ia lhe agredir porque ele merecia. Ele me levou à justiça, um palestino me levou à justiça, um processo contra mim, um palestino. Quer dizer, já não basta todas as ameaças que a gente sofre todos os dias, ameaças às nossas famílias. Nós tivemos uma perseguição da direita São Paulo, que é o grupo bolsonarista que tem lá em São Paulo, que agrediu nossos irmãos palestinos, os refugiados palestinos e sírios que estavam andando na rua. E nós fomos ser porta-voz desse grupo, nós viramos inimigo número 1 desse cara, onde ele me dá o endereço da minha casa, eu vou te buscar na sua casa. Esses fascistas. Não podemos nós cometermos os mesmos erros. Nós conversamos muito essa semana, muitas conversas, e vamos ser diferentes. Mas será que a gente está sendo diferente? Nós também temos que ter o senso crítico, de dizer, pô, será que a gente não está fazendo igual?
Quando a gente quer impor uma certa coisa ao coletivo, não é fazer igual. Será que a gente percebe que às vezes a gente quer impor alguma coisa e acaba fazendo igual o que a gente sempre condenou? Meus filhos falam assim: nunca dê um microfone para o meu pai porque ele não para de falar. Mas ela já me avisou que eu já tenho só 1 minuto. Então eu queria dizer para vocês que foi um prazer muito grande estar aqui com toda essa gente maravilhosa de luta. Uma última observação que a nossa irmã fez na fala dela: onde estão os jovens? Onde estão nossos filhos que não estão carregando a nossa bandeira? E amanhã, quando a gente for embora, quem que vai estar no nosso lugar? Então, irmã, ela que fez essa fala, que foi muito importante, e eu tenho uma lição de casa que eu dou todos os dias para meus filhos. Eu quero saber qual de vocês vai carregar a bandeira e qual vai sair atrás batendo palma e gritando Palestina livre. E é assim que eu vou seguir. Esperamos que nós sejamos diferentes, que a UPAL seja diferente da FEPAL, com toda sinceridade. E cuidado para não incorrermos nos mesmos erros. Às vezes não intencional, mas às vezes podemos incorrer. Palestina livre, luta até vitória. Fora Abbas, fora Abu Mazen, fora essa ditadura sanguinária, traidora do povo palestino. Palestina livre. Salam alaikum. Ok, bueno, queríamos pasar en limpio todo lo que quedamos y no nos dio chance, pensamos que era después del almuerzo, pero en resumen, en observancia de la necesidad de hablar en un mismo sentido, destacamos en nuestra mesa de trabajo que es importante posicionar nuestro discurso a través de herramientas comunicativas asertivas, como nuestro léxico, los términos, la revisión de la historia, entre otros. En este orden, entonces, contar con un equipo interdisciplinario en torno al ejercicio de la comunicación, el periodismo y la información, propiamente dicha, en nuestras actividades. Las actividades que estén relacionadas además a la información, se propuso crear como una red comunicativa que bien puede ser de la Unión de la UPAL o de todas las redes de Latinoamérica, que incluyan y donde estén todas y cada una de nuestras organizaciones. En esto destacando que en la de comunicación pudiésemos contar con los compañeros que estén acá presentes o que no estén presentes, pero que en cada uno de sus países ejerzan bien el periodismo o tengan relación con la información, escritores, periodistas, personas que, locutores que estén relacionados con medios de comunicación, programas de televisión, de radio, etc. Por otra parte, en cuanto a cultura, en este componente observamos de mucha importancia es propender por la preservación y difusión de la lengua árabe en pro de nuestra cultura y como un elemento de identidad. Asimismo, también destacamos que dentro del universo cultural es el legado de la natividad, de que esto habló la compañera Susana Jalil, específicamente del pesebre como una herencia y legado del pueblo árabe semita palestino. La propuesta es que todos los diciembres en nuestros distintos países pudiese ser entre el 15 y 24 o 25 de diciembre se realice un nacimiento, bien sea viviente o no viviente. También está la propuesta de crear unas imágenes que a través de las redes sociales y de la difusión de nuestras instancias se difunda el conocimiento de donde se destaque pues la natividad como importancia y como legado del pueblo palestino. Por otra parte, también hay la propuesta que nos faltó culminar, fue la propuesta que la compañera también hizo, Susana Jalil. ¿Dónde está? Aquí está. En cuanto al tema humanitario y de apadrinamiento, ¿cierto?
Sí, misión Diáspora Palestina. La misión Diáspora Palestina, que ella tiene varios años también trabajando en eso desde la asociación Cana. Creo que considero que tenemos compañeros que trabajar en función de que estas propuestas sean propuestas cada vez más específicas, ¿ok? Donde no nos quedemos en el mismo discurso del que ya hemos hablado. Nada más vamos a crear cultura, vamos a hablar de Palestina, vamos a enseñar el árabe, pero es cómo vamos a hacerlo, cómo cada uno de nosotros lo vamos a hacer en nuestros países, en nuestras comunidades palestinas, porque siempre decimos que vamos a enseñarles árabe, vamos a enseñarles palestino, vamos a viajar a Palestina, pero ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, yo veo como una problemática es cómo yo puedo llevar a mis hijos a Palestina cuando necesitan visa, cuando yo misma necesito conseguir una visa. Entonces, ¿qué mecanismos que podemos crear para que realmente, nuestra visa sea aprobada, por dónde ingresar, etcétera? O sea, hay un montón de propuestas, ¿no? Y que creo que cada quien tiene algo importante que aportar en este sentido. En cuanto a lo del lenguaje, que es algo muy importante, o sea, hoy creo que la tecnología nos ayuda un montón. Nos conectamos a diario a reuniones de Zoom, nos conversamos a través de WhatsApp, de Google Meet. Ahorita, acabamos de escuchar al compañero Mustafa Barghouti y hizo presencia a través de lo virtual. Entonces las barreras cada vez se han roto, por decirlo así, pero nosotros realmente las estamos aprovechando a nuestro favor, realmente las estamos aprovechando para que la causa palestina salga adelante. Por último, de verdad que el esfuerzo, casi una súplica para que realmente este congreso y todos nuestros encuentros sean fructíferos, ¿no? Creo que es la promesa a la que voy a comprometer, por decir así, mucho más a nuestra junta directiva de la UPAL y de a todos y cada uno de ustedes que hemos venido para acá, es a trabajar en pro de una Palestina libre, una Palestina completamente libre de ocupación, de colonialismo, de sionismo y de todo esto que hemos lamentablemente vivido a través de más de 75 años de colonialismo salvaje israelí. Así que el último mensaje para ustedes y para todos nosotros es que por favor nos vayamos de acá unidos dentro de nuestras diferencias. Hagamos siempre, insisto, busquemos el punto de unión. Recordemos que todos somos palestinos, con nuestras diferencias, con nuestras dificultades, con nuestras mentalidades, es respetar, porque si estamos exigiendo al mundo que nos vean como humanos, nosotros tenemos que ser el ejemplo de esa humanidad. Nosotros tenemos que empezar desde allí. Y algo que duele es que las comunidades en nuestros países, por ejemplo en Venezuela, compañeros digan, pero es que ustedes no están unidos, pero es que ustedes ni trabajan, es que ustedes no están presentes en sus propias actividades. Y qué dolor más grande es que una persona que no sea nativa del pueblo palestino te diga eso, y además una persona que sí ha trabajado por el pueblo palestino y que no le ha importado y que inclusive han perdido más de lo que nosotros hemos perdido en la diáspora palestina. Así que esas son mis palabras al trabajo y que viva Palestina libre.